Sí, muchas gracias, Lupita. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí, se Sí, ve bien, ya. pues. Vale, pues bien, muy buenas tardes aquí en España y en Portugal ya también. Buenos días en México. Muchas gracias por la introducción, Lupita. Voy a presentar algunos resultados de la investigación que hacemos en mi grupo sobre la eliminación de contaminantes de preocupación emergente mediante procesos electroquímicos de oxidación avanzada con ánodos cerámicos. Yo soy de la Universidad Politécnica de Valencia y llevo a cabo mi investigación en el Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental en el grupo de investigación en Ingeniería Electroquímica y Corrosión, aunque en docencia estoy adscrito al Departamento de Ingeniería Química y Nuclear. Voy a introducir un poco mi universidad antes, la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana. Es una universidad media dentro de las que hay en España, con unos 30.000 alumnos y unos 2.600 profesores, y tiene 3 campus universitarios. El principal, que está en la ciudad de Valencia, y luego tiene un campus en el sur de la provincia, en Gandía, y otro campus en el interior de la provincia de Alicante, en Alcoy. El campus de Valencia, me gusta comentar siempre que, con respecto a otros campus de otras universidades españolas, tenemos la ventaja de que todas las escuelas, facultades, institutos de investigación, etcétera, están ubicados en la misma zona de la ciudad, eh, donde se dispone de todo tipo de- de instalaciones, todas las que puede necesitar un estudiante universitario, no solo desde el punto de vista de la docencia, la investigación, sino pues también para actividades deportivas, lúdicas, etcétera. Quiero decir, es una universidad que es muy elegida por estudiantes extranjeros precisamente por eso. Dentro de la universidad, pues yo, como decía, estoy en el Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental, que está formado por aproximadamente unos 75 profesores e investigadores. Y en el instituto hay 4 grupos de investigación. Un grupo de investigación en temas de seguridad nuclear, un grupo de investigación en procesos de membranas, otro grupo de reactores gas líquido que está ubicado en Alcoy, y el grupo al que yo pertenezco sobre ingeniería electroquímica y corrosión. En este grupo somos 8 profesores, un contratado postdoctoral, Juan de la Cierva, otros 3 contratados en distintas categorías postdoctorales, 6 predoctorales y 6 técnicos que tenemos contratado con otro tipo de proyectos de investigación. Y tenemos 3 grandes líneas de investigación, que son aplicaciones medioambientales, energéticas y corrosión. Dentro de las aplicaciones medioambientales, pues llevamos a cabo estudios sobre recuperación, por ejemplo, de metales utilizando técnicas electroquímicas, por ejemplo, aplicación de electrodiálisis o reactores de membrana para recuperar materias primas y reintroducirlas en procesos, o destrucción de contaminantes orgánicos mediante procesos electroquímicos de oxidación avanzada, que es de lo que voy a hablar hoy. En cuanto a las aplicaciones energéticas, trabajamos sobre todo en la producción de hidrógeno y en baterías y pilas de combustible. Por ejemplo, en cuanto a la producción de hidrógeno, nos dedicamos al desarrollo sobre todo de materiales de electrodo para la electrolisis alcalina del agua, y el objetivo es mejorar la eficiencia de los materiales con respecto a la producción de hidrógeno por 2 vías. Una, aumentando la superficie específica de reacción, y así normalmente hemos desarrollado técnicas de obtención de estructuras microporosas de tamaño de poro controlado por vía electroquímica, con el objetivo de aumentar la superficie de reacción. Y luego, bien, depositando aleaciones metálicas o nanopartículas, incrementar la actividad catalítica intrínseca de los electrodos para la producción de hidrógeno. Y en el caso, por ejemplo, de pilas de combustible, pues nos hemos dedicado sobre todo a la modelización y al control con pilas comerciales de distinta potencia.
Con respecto a la charla de hoy, que está relacionada con el Día Mundial del Agua, pues como he dicho, voy a tratar de la eliminación de contaminantes emergentes mediante el uso de electrodos cerámicos. Y pues los contaminantes emergentes, o mejor dicho, los contaminantes de preocupación emergente, son un grupo muy amplio de sustancias químicas y materiales que están presentes en el medio ambiente y especialmente en el agua, que llevan presentes ahí durante mucho tiempo, puesto que son fruto de la actividad humana, pero que su preocupación o la preocupación que ha habido sobre ellas es más reciente. Y de hecho, estas sustancias no están sometidas todavía o están empezando ahora a estar sometidas a una regulación específica que limite su presencia en el agua. La preocupación por estas sustancias ha venido ligada al avance de las técnicas analíticas que cada vez permiten detectar más variedad de sustancias y en límites de concentración más bajos. Entre estos contaminantes emergentes pues son muy variados. Hay todo tipo de fármacos, de medicamentos, tanto de uso humano como veterinario. Hay muchas sustancias que se utilizan en agricultura, pues como plaguicidas, fungicidas, fertilizantes, muchos aditivos que se utilizan en la industria, como pues antioxidantes, retardantes de llama, etcétera. O, por ejemplo, productos de higiene personal o de cosmética. Como decía, estos contaminantes son muy variados y la verdad es que llevar a cabo un control sobre todos ellos es muy difícil. De tal forma que desde hace unos años, por ejemplo, en la Unión Europea se han creado lo que se llama listas de observación. En función de los sitios en los que se analizan, pues se han determinado un grupo de todos los contaminantes posibles cuyo seguimiento se está haciendo desde hace unos 10 años. En concreto, se han desarrollado 4 o 5 ya listas de observación que abarcan. Esta tabla es un ejemplo pequeño de toda la lista, pero como ejemplo sirve para ver que hay contaminantes de distinto tipo, como fármacos, plaguicidas o de origen industrial. Y lo curioso es que hay contaminantes que en un momento determinado se ha seguido su presencia en el medio, en otro momento determinado pues se ha dejado de seguir, a veces se sigue, luego deja de seguirse y luego vuelve a aparecer. Es decir, son listas que son cambiantes en el tiempo y que evidentemente no pueden abarcar todos los contaminantes posibles. Bien, como decía, estos compuestos pues están creando ya problemas en el medio ambiente y hay que plantearse su eliminación. Hay muchos trabajos de investigación sobre la eliminación de contaminantes emergentes y más o menos se pueden agrupar en dos tipos de metodologías o de técnicas. Aquellas que implican una eliminación del compuesto por cambio de fase, es decir, el contaminante se puede eliminar del medio en el que está, pero lo que hacemos es pasarlo a otro medio, con lo cual no estamos resolviendo el problema, sino que lo estamos trasladando de sitio. Estas técnicas pues, pueden ser los procesos de membrana, la electrocoagulación, por ejemplo, los procesos de de absorción, extracción. Y luego hay otros métodos que sí pueden dar lugar a la destrucción del contaminante, como son los métodos de oxidación química, electroquímica o biodegradación. ¿Qué métodos son mejores? Pues los ideales serían los que llegan a conducir a la destrucción completa del contaminante. Lo que pasa es que esto es muy difícil y más teniendo en cuenta que estos compuestos se encuentran normalmente en concentraciones muy bajas. Con lo cual lo ideal podría ser, por ejemplo, combinar técnicas. Podría ser utilizar un proceso de membrana para eliminar el contaminante del medio y concentrarlo en la fase de rechazo de la membrana. Y hay el contaminante concentrado, destruirlo por otra técnica. Además, al estar concentrado sería más fácil su destrucción. Pero en cualquier caso, yo me voy a centrar en los procesos electroquímicos de oxidación avanzada, que son un tipo de procesos de oxidación avanzada. Los procesos de oxidación avanzada que se utilizan para eliminación de contaminantes, de compuestos orgánicos muy recalcitrantes,
se basan normalmente en la generación de radicales hidroxilo. Estos radicales son altamente reactivos y muy oxidantes. De hecho, es el segundo oxidante más fuerte conocido después del flúor, ya que tiene un potencial de oxidación de 2,8 voltios. Además, este compuesto se caracteriza porque reacciona muy rápidamente con todos los compuestos orgánicos. De hecho, los coeficientes cinéticos o las constantes de velocidad pues son del orden de 10 elevado a 6 o 10 elevado a 10 molar por segundo. Y por otro lado, otra característica de este compuesto es que tiene una vida muy corta, del orden de nanosegundos, ¿vale? Con lo cual no permanecen en el medio frente a otros o compuestos oxidantes, de los que ya hablaremos, que sí que pueden permanecer en el medio durante más tiempo. Esto hace, por ejemplo, la corta vida útil de estos radicales hace que en el caso de los procesos electroquímicos de oxidación avanzada, si estos radicales se generan en la superficie del electrodo, a todos los efectos se puede suponer que la reacción del contaminante se produce en la superficie del electrodo, porque no llegan a pasar al seno de la disolución. Bien, dentro de los procesos de oxidación avanzada, para generar radicales hidroxilo, pues hay varios métodos. Entre ellos están los basados en el agua oxigenada activada por radiación ultravioleta, procesos basados en el ozono, combinados con o sin agua oxigenada y activados o no con radiación ultravioleta, los procesos basados en el titanio, también la radiación ultravioleta, o los basados en la reacción de Fenton. ¿Vale? Estos serían todos procesos químicos de oxidación avanzada. En el caso de los procesos electroquímicos, estos se basan en la generación de los radicales hidroxilo por vía electroquímica. En el caso de los procesos electroquímicos, la oxidación de los compuestos orgánicos se puede llevar a cabo por dos vías, bien por vía directa o bien por vía indirecta. Por vía directa se refiere a la oxidación directa del compuesto orgánico sobre la superficie del electrodo, ¿vale? Lo ideal es para generar CO2, es decir, para producir la mineralización completa. Hay que decir que este tipo de reacción es muy difícil. Solo se produce con compuestos muy sencillos y en determinados materiales de electrodo. Lo normal en la oxidación directa, cuando hablamos de compuestos orgánicos muy recalcitrantes, es que se formen intermedios muy estables, muy difícil ya de destruir y que a veces son más contaminantes que el compuesto en origen. Con respecto a la oxidación indirecta, podemos también diferenciar dos tipos. Una se basa en los reactivos de oxidación que se producen como consecuencia de la oxidación electroquímica del agua, como pueden ser los radicales hidroxilo, el peróxido de hidrógeno o el ozono, ¿vale? En este caso, cualquiera de los tres compuestos se obtiene por oxidación del agua en el ánodo, pasan a disolución y son capaces de oxidar a los compuestos orgánicos, o bien a intermedios o finalmente a CO2. En el caso de los hidroxilos, que es el oxidante ideal que nos interesaría generar, puede llegar a producir la mineralización completa. Bien, esto sería un tipo de oxidación indirecta, puesto que la especie oxidante se genera por vía electroquímica. Bien, aparte de estos procesos indirectos, existen otros procesos indirectos que se deben a la presencia de otros compuestos normalmente inorgánicos que puede haber en disolución. Por ejemplo, si hay cloruros en disolución, se puede generar cloro o clorato o perclorato, que son también especies altamente oxidantes. Lo que pasa es que en ese caso estos compuestos tienen una vida mucho más larga que los hidroxilo y pueden pasar a disolución, en cuyo caso se dice que la oxidación se puede llevar a cabo en el seno del electrolito, mientras que en el caso de los iones hidroxilo se produce en las proximidades de los electrodos. Por ejemplo, si hay iones sulfato en la disolución, se pueden producir radicales sulfato o persulfatos que también pasarían a la disolución, pudiendo llevar a cabo la oxidación de los compuestos orgánicos. Estos métodos ambos serían procesos de oxidación indirecta. Bien, la acción de estos contaminantes
la acción de estos compuestos oxidantes por vía electroquímica se puede mejorar de varias formas. Por ejemplo, aparte de la generación anódica de radicales hidroxilo, se puede generar peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, por reducción del oxígeno en el cátodo. En este caso sería necesario el uso o se suelen utilizar electrodos de difusión de gases, en los que el oxígeno del aire se reduce generando peróxido de hidrógeno, que junto con los radicales hidroxilo generados por la oxidación anódica permitirían mejorar el proceso. Esto aún se puede mejorar todavía en lo que se conocen los procesos electrofenton. Si además de la generación de radicales hidroxilo por vía anódica más el agua oxigenada se añade hierro 2 a la disolución, el hierro 2 con el agua oxigenada genera más radicales hidroxilo en la disolución, que hace que mejore todavía el proceso de oxidación. En este caso, el hierro 2 se regeneraría en el cátodo por reducción del hierro 3. Y por último, se podría mejorar todavía en el caso de lo que se conocen los electros fotoelectroquímicos y fotoelectrofenton, en los que además, a partir de la radiación, pues es posible la generación de radicales hidroxilo adicionales que mejorarían todavía más la eficiencia del proceso. ¿De acuerdo? En todos estos casos estamos hablando de productos de oxidación o compuestos oxidantes que provienen de la oxidación del agua. Pero además, como había dicho, si hay iones en disolución, como puede ser cloruro, carbonatos, sulfatos, bien por vía directa o bien por la presencia de los propios iones hidroxilo, pueden generar otras especies oxidantes, como pueden ser cloratos, pueden ser radicales cloruro, radicales sulfato, etc. En el caso del proceso electrofenton, pues de la misma forma, tanto por los radicales hidroxilos que se forman durante el proceso Fenton como por vía electroquímica, si tenemos iones en disolución, pues se pueden generar otras especies oxidantes. Y lo mismo ocurriría con los procesos fotoelectroquímicos. Bien, que ocurran unas reacciones u otras depende fundamentalmente de la naturaleza del electrodo. Es decir, la facilidad para generar compuestos altamente oxidantes a partir del agua depende fundamentalmente de la naturaleza del electrodo. Entonces, en función de la naturaleza del electrodo, nos podemos encontrar con materiales que solo conducen a la degradación parcial de los compuestos orgánicos. Normalmente no producen la mineralización, sino que se forman especies intermedias refractarias que ya no se degradan más y que, como había dicho antes, pueden ser más peligrosas para el medio ambiente que el propio compuesto de origen. En cambio, hay otros materiales que permiten la mineralización completa de los compuestos orgánicos, es decir, su conversión completa a CO2, agua y liberación de iones inorgánicos, quedando pocas cantidades de compuestos intermedios refractarios. Pues en función de que se produzca un tipo de oxidación u otra, a los materiales de electrodo se les conoce como material o ánodos activos o ánodos no activos. Y esto depende de la interacción que presenta el material con los radicales hidroxilo. Estos radicales son una etapa intermedia del mecanismo de oxidación del agua para dar oxígeno. Entonces, si la interacción del ánodo con los radicales hidroxilo es muy fuerte, se dice que están quimisorbidos y por tanto estos radicales no pueden pasar a disolución y no son aprovechables para oxidar compuestos orgánicos. Pues a los materiales que tienen esta característica se les denomina materiales activos o ánodos activos. Son materiales que tienen baja sobretensión para la reacción del hidrógeno, es decir, son materiales que favorecen la oxidación directa del agua a oxígeno y en este caso no conducen a la mineralización compuesta de los compuestos orgánicos, a la mineralización completa, perdón. En cambio, los ánodos no activos o materiales no activos son materiales que interaccionan muy débilmente con los radicales hidroxilo. Entonces, al interaccionar, se dice entonces que los radicales están fisisorbidos sobre la superficie del metal o del electrodo.
Entonces, en este caso sí que es fácil que estos radicales hidroxilo pasen a disolución y puedan reaccionar de forma no selectiva con cualquier compuesto orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, estos materiales presentan una sobretensión muy elevada hacia la obtención de oxígeno. Es decir, los ánodos activos son materiales que serían buenos para obtener oxígeno a partir de la electrolisis del agua, mientras que los materiales no activos, los ánodos no activos, serían materiales muy malos para llevar a cabo la electrolisis del agua para obtener hidrógeno. ¿Qué materiales son de un tipo u otro? Pues entre los materiales que se utilizan más comúnmente como ánodos, como pues por ejemplo el grafito, el platino o los óxidos de rutenio iridio, por ejemplo, que se utilizan en los electrodos tipo DSA. Los electrodos de tipo DSA tienen una base de titanio que se recubre con óxidos metálicos que los hace muy estables frente a la corrosión y conducen muy bien la electricidad. Bien, pues estos materiales tienen sobretensiones o sobrepotenciales muy pequeños, bueno, relativamente pequeños para la producción de hidrógeno. Entonces se conocen como ánodos activos, ¿vale? Tienen unas entalpías de absorción con los radicales hidroxilo muy elevadas y se dice que el metal entonces, o que el radical está quimisorbido sobre la superficie del electrodo. Luego hay un grupo de óxidos metálicos, como el óxido de plomo y el óxido de estaño, que ya presentan sobretensiones más elevadas para la producción de hidrógeno. En estos, los radicales hidroxilo interaccionan pocos con la superficie del metal, tienen una entalpía de absorción muy baja. Se dice que entonces que el radical está fisiosorbido, puede pasar a la disolución reaccionando con los compuestos orgánicos. Por ejemplo, el Ebonex, que es una cerámica, es un material cerámico, es un óxido subestequiométrico del titanio, pues también podría considerarse como no activo. Este estaría en la frontera entre ánodo activo y no activo. Y por último, el diamante dopado con boro, que es el material que presenta la mayor sobretensión hacia la radiación de la evolución del oxígeno y por tanto es el que mejor eficiencia presenta hacia la degradación de compuestos orgánicos. Bien, si nos centramos en que utilizamos materiales no activos, es decir, que favorecen la generación de radicales hidroxilo, la oxidación de un compuesto orgánico sobre estos materiales se puede dividir en tres etapas. Primero, al estar hablando de contaminantes de preocupación emergente cuya concentración en el medio es muy baja, la transferencia de materia desde la disolución o del medio hasta la superficie del electrodo donde se generan los radicales va a ser muy importante. Entonces vamos a tener una primera etapa, que es la generación de los radicales hidroxilo por vía electroquímica por oxidación del agua. ¿Vale? Esto sería la reacción electroquímica. Luego el contaminante se ha de aproximar a la superficie del electrodo, que es donde están los radicales, y producirse la reacción química entre los radicales y el compuesto orgánico. Esto es así porque, como habíamos dicho, los radicales hidroxilo tienen una vida muy corta, de nanosegundos, con lo cual no pueden pasar a la disolución para reaccionar con el compuesto orgánico. Bien, pues de estas tres etapas, la primera etapa es una reacción puramente electroquímica y la velocidad de generación de radicales hidroxilo depende únicamente de la intensidad aplicada de la densidad de corriente. Con lo cual, para una densidad de corriente constante, se puede asumir que la velocidad de producción de radicales y su concentración va a ser constante. ¿Vale? La velocidad de transferencia de materia del compuesto orgánico hasta las proximidades del electrodo va a depender de la diferencia de concentración del metal y del coeficiente de transferencia de materia. Y por último, la reacción química entre los iones hidroxilo y el metal, si asumimos que se opera a densidad de corriente constante y que, por tanto, la concentración de iones hidroxilo es constante, se puede asumir que es equivalente a una cinética de pseudo primer orden que depende de la concentración de contaminante. Bien, pues de estas tres etapas, pues la más lenta, como siempre, va a ser la que limita el proceso global. Si la etapa más lenta es
la producción de radicales hidroxilo, entonces a una densidad de corriente constante, la producción de radicales hidroxilo es constante y eso se asemeja a una cinética de pseudo-orden cero, en cuyo caso la concentración de contaminante va a disminuir de forma lineal con el tiempo. En el caso de que la etapa limitante sea la etapa de transferencia de materia y en el caso extremo que todo el reactivo que llega a las proximidades del electrodo reacciona con los radicales hidroxilo y desaparece, es decir, ese término vale cero, tendríamos una cinética de pseudo primer orden, donde el coeficiente cinético estaría relacionado con el coeficiente de transferencia de materia. Y por último, si la etapa limitante es la propia reacción química entre los hidroxilos y el contaminante, también tendríamos una cinética de pseudo primer orden. En ese caso, en estos dos últimos casos, que limite la transferencia de materia o la reacción química, la concentración de contaminante disminuye de forma lineal con el tiempo. Estos serían casos extremos y lo más normal es que nos encontremos alguna situación intermedia, ¿vale? Con una etapa inicial en la que la etapa limitante sea la reacción electroquímica y posteriormente o bien la reacción química o la transferencia de materia. Que limite una etapa u otra pues depende de las condiciones de operación. Normalmente para densidades de corriente aplicadas bajas, para intensidades de trabajo bajas, la etapa limitante va a ser la generación de radicales OH. Y es cuando observaríamos una tendencia lineal constante y continua o bien durante las primeras etapas del proceso. En cualquier caso, llegará un momento en que si el contaminante se va eliminando, llegará un momento en que su concentración será tan baja que pasará a limitar la transferencia de materia. Entonces, a partir de ese momento se puede ver ya una cinética de orden 1. ¿De acuerdo? Cuando se obtiene una disminución exponencial de contaminante, es muy difícil diferenciar entre si la etapa limitante es la reacción química o la transferencia de materia. Únicamente, si la etapa limitante es la transferencia de materia, podríamos ver que la modificación de las condiciones hidrodinámicas que afectarían al coeficiente de transferencia de materia afectarían a la velocidad de reacción. En cambio, si la etapa limitante es la reacción química, tendríamos que observar que esta depende de la intensidad de trabajo, puesto que el coeficiente de pseudo primer orden depende de la concentración de radicales hidroxilo y, por tanto, de la densidad de corriente de trabajo. ¿Vale? Luego, en un caso dependería de la intensidad y en el otro caso de las condiciones hidrodinámicas o del coeficiente de transferencia de materia a través de las condiciones hidrodinámicas. Si no, es muy difícil diferenciar qué etapa es la limitante cuando hay una disminución exponencial. Esta transparencia la he puesto porque ya veremos cuando presente algunos resultados que efectivamente se observan este tipo de tendencias. Bien, pues vamos a entrar ya en los electrodos cerámicos de óxido de estaño dopado con antimonio. Bien, primero, decir que el dopaje del óxido de estaño con antimonio es para que sea conductor. El óxido de estaño no es conductor de la electricidad y su dopaje con antimonio hace que sea conductor. Entonces, este material, el óxido de estaño dopado con antimonio, igual que el óxido de plomo, pues ya se conoce que su comportamiento, sobre todo a nivel de investigación. El problema es que estos materiales normalmente se depositan sobre bases de titanio o platino u otros materiales, bien por vía química o por vía electroquímica. Y el problema que presentan es que cuando se aplican a un problema real, pues lo que ocurre es que el depósito químico o electroquímico rápidamente se degrada. Tiene una vida útil muy baja. Entonces, nosotros en un momento determinado decidimos probar la fabricación de materiales cerámicos basados en estos compuestos y comenzamos con los óxidos de estaño. ¿Por qué? Primero, porque sintetizar estos materiales por vía cerámica hace que normalmente se sintetizan a elevadas presiones y temperaturas, hace que se encuentren siempre en la zona en la forma más estable y completamente oxidados. Luego, al utilizar técnicas cerámicas de síntesis, hace que presente una estructura porosa o microporosa y, por tanto, presenten una gran superficie específica y muchos centros activos para que se produzcan las reacciones electroquímicas.
Al tener una estructura microporosa, cabe la posibilidad de utilizar estos materiales como membranas reactivas, en las que, además de llevar a cabo la reacción electroquímica, se produzca la eliminación de contaminantes por filtración. Y luego, por último, estos materiales, por su propia naturaleza, tienen una vida útil muy alta. De hecho, nosotros hemos hecho experiencias de vida útil poniendo a trabajar el material a elevadas densidades de corriente, muy superiores a las que trabajaría en la práctica, y presentan siempre un comportamiento muy estable durante, en este caso, más de 2 meses, cuando los electrodos, los electrodos de óxido de estaño, cuando se utilizan recubrimientos sobre una base metálica de platino o de titanio, pues la vida útil es mucho más baja en el tiempo. Incluso cuando se someten a pulsos de densidades de corrientes, pues mantienen variaciones de potencial bastante estables. Y hemos comprobado que la eficiencia del compuesto para la degradación de un compuesto, en esto creo que era norfloxacino, pues se mantiene constante después de estas experiencias de vida útil de larga duración. Bien, estos compuestos se fabrican por vía cerámica y la ventaja que tiene este medio es que se pueden alterar las características del electrodo alterando las condiciones de trabajo. Como he dicho, son estructuras microporosas cuya ventaja es que pueden presentar mucha más superficie de reacción con respecto a un electrodo plano convencional. Entonces, al utilizar un método cerámico de fabricación, alterando tanto la presión de fabricación como la temperatura de fabricación, se puede alterar no solo el diámetro medio de poro, sino también la porosidad media, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la figura de la izquierda, la presión de fabricación afecta tanto a la porosidad como al tamaño medio de poro, mientras que para una presión constante, la temperatura afecta fundamentalmente, la temperatura de sinterización afecta fundamentalmente al tamaño de poro. Si además se cambia la composición si además se cambia la composición, podemos obtener estructuras bimodales. Perdón un poco por el titubeo, pero es que me acaba de decir Lupita que queda poco tiempo. Bien, quería decir que estos materiales, esta estructura puede afectar a la resistencia, a la resistividad del material, con lo cual, jugando con la composición, presión de fabricación y temperatura de fabricación, podemos adecuar el material a una aplicación concreta. Aquí ya voy a pasar a comentar ejemplos. Por ejemplo, esto sería datos de degradación de un esto creo que es un fertilizante, el clorfenbinfos, en la que hemos obtenido resultados comparables con el electrodo cerámico al diamante dopado con boro, tanto en degradación como en mineralización. Por ejemplo, es posible mejorar la eficiencia del proceso todavía utilizando una membrana que separe ánodo y cátodo. Al hacer esto, en el ánodo se consiguen mantener pHs bajos que hace que el poder oxidante sea mayor todavía. Aquí, por ejemplo, para el caso del norfloxacino, las diferencias entre el diamante dopado con boro y el cerámico son más acusadas, por ejemplo, que en el caso del anterior. Es decir, el compuesto que queremos, la eficacia también depende del compuesto que queremos eliminar. Una de las ventajas de estos materiales se debía a su estructura microporosa. Como he dicho, podríamos utilizar a la vez el material como medio filtrante a la vez que se aplica corriente eléctrica. Entonces, en este caso, vemos cómo al aumentar el caudal de filtración a través de la superficie del electrodo, mejora de forma considerable tanto la degradación del contaminante como su mineralización. Y eso se debe a que, al tener una estructura porosa, hay muchos más sitios activos en los cuales se generan los radicales hidroxilo y puede producirse la reacción electroquímica. Y por último, otras modificaciones que estamos haciendo actualmente, basándonos también en la estructura porosa del metal, es depositar sobre la estructura
porosa de la cerámica materiales con actividad fotocatalítica, como son distintos tipos de ferritas o, por ejemplo, distintos compuestos de bismuto. Y ya para ir terminando, vemos que efectivamente estos materiales tienen actividad fotocatalítica y que la velocidad de degradación mejora con la intensidad de la luz aplicada al electrodo, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, con el fosfato de bismuto, y aquí sería la comparación de dos ferritas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la ferrita de calcio pues genera más fotocorriente que la de cadmio, y eso se traduce en que la luz tiene más efecto en la mineralización para el calcio que para el cadmio. Y para ir terminando, estamos hablando de que en estos procesos de oxidación avanzada a veces se generan radicales o se pueden generar productos intermedios que pueden ser tan peligrosos o más como el producto de interés. Pero además, en el caso de los procesos electroquímicos, se requiere el uso de un electrolito, que puede ser origen de generar otros compuestos oxidantes, como pueden ser persulfatos, en el caso de utilizar sulfato como electrolito, o percloratos, etc. Bien, pues hay veces que es importante hacer pruebas de toxicidad para ver que el proceso ha funcionado correctamente. Y lo que nos hemos dado cuenta que a veces las disoluciones tratadas pueden ser más tóxicas que las disoluciones de partida en las que está el contaminante. Y esto fundamentalmente se debe precisamente a la generación de esos otros compuestos oxidantes, como pueden ser persulfatos, podrían ser percloratos, etcétera, que permanecen en disolución. Bien, pues la ventaja de los materiales cerámicos con respecto a otros materiales de electrodo es que la cantidad de persulfatos que se generan es mucho menor que, por ejemplo, con el electrodo de diamante dopado con boro. E incluso cuando se recubren de materiales fotocatalíticos, la cantidad de persulfatos que genera todavía es menor. Y con esto, no sé cómo voy de tiempo, pero teniendo en cuenta el mensaje de Lupita, casi que voy a dar por finalizada la exposición y quedaría a disposición de los participantes para responder a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por esta interesante presentación. ¿Alguna pregunta del auditorio? Roel, adelante. Ok, bastante interesante, Valentín, tu trabajo. Ya conocíamos un poquito sobre tus electrodos, pero veo que siguen avanzando en esos. Nada más para poner un poquito en dimensión las cosas. Una planta para tratar una cierta cantidad de metros cúbicos de este tipo, ustedes que ya han generado plantas al respecto, pudiera ser sostenida la energía a través de algún panel solar y de cuántos metros tendría que ser Digo, porque se estaban sacando cálculos y por ahí manejaba 100 miliamperes. No, pero eso 100 miliamperios por centímetro cuadrado, eso es para someter al electrodo a condiciones muy drásticas de vida útil, para estimar su vida útil. Ok, entonces la densidad de corriente que necesitas, de corriente que necesitas para la degradación, ¿a qué niveles anda? Pues, por ejemplo, aquí estamos hablando ya en esta de 7 miliamperios centímetro cuadrado, 60 miliamperios por centímetro cuadrado. Sí, ahora estaríamos hablando 70 y 600 amperes por metro cuadrado, respectivamente. Sí. Porque no son altas. ¿Perdón? Que no son densidades de corriente muy altas, pero, por ejemplo, un poco para responder, claro, una idea interesante puede ser acoplar estas técnicas con fuentes de energía renovables. A ver, por ejemplo, en el caso de los materiales estos fotocatalíticos, estamos en una etapa de investigación todavía inicial, quiero decir. Pero en el caso de la electrofiltración sí que ya tenemos un proyecto para construir un prototipo de prueba de concepto, porque
Porque aquí sí que creemos que es más interesante porque para la misma densidad de corriente, manteniendo una densidad de corriente baja, tenemos muchos parámetros que permitirían aumentar la eficacia del proceso. Por ejemplo, el caudal de filtración como se ve aquí, pero no solo el caudal de filtración, el espesor de membrana. Por ejemplo, adaptar la distribución porosimétrica al tipo de efluente que se vaya a tratar. También luego esas membranas tienen una caída potencial bastante alta. Tienen una caída de potencial bastante elevada, pero esa caída de potencial disminuye mucho cuando funcionan con electrofiltración. Por ejemplo, esta configuración de reactor, que podrían ser 2 electrodos planos paralelos. Cuando utilizamos electrodo cerámico, el consumo energético en kilovatios hora por masa de contaminante eliminado es menor cuando hay filtración que cuando no hay filtración para la misma densidad de corriente. Me imagino, sí, sí. Ok. Sí, bueno, porque yo creo que En ustedes... el caso de los fotoelectrodos, aquí esa posibilidad no existe. Aquí estaríamos hablando de electrodos planos. Sí, porque bueno, en esa dirección, pues yo creo que si vamos a estar tratando de emplear hidrocarburos para remover Claro, estos, pues al final de cuentas la generación en la mineralización que se hace, pues la cantidad de CO2 que se va a estar emitiendo por ambos procesos, pues es importante, ¿no? Entonces, y al respecto del CO2 en la mineralización es bajo, ¿no? Por la cantidad de material que estás Claro, pero mineralizando. la concentración de contaminantes es muy baja. También es cierto que aquí nosotros estamos trabajando, quizá lo ideal sería combinar estas técnicas con, como había dicho antes, quizá utilizar una técnica de membranas para concentrar el contaminante emergente y luego sería mucho más fácil tratar por vía electroquímica. Y el consumo energético por mol de contaminante emergente, el consumo específico de energía sería más bajo. Perfecto. No, pues muchas gracias. Gracias, Roel. Bueno, muchas gracias, Valentín. Entonces, bueno, pues ¿Dejo de compartir, Lupita? Sí, por favor, voy a compartir ahí. Vale. El reconocimiento, no sé si se vea el reconocimiento. Lo voy a leer muy rápidamente para pasar a la siguiente presentación. Si alguien tiene alguna duda, la puede dejar en el chat y pues nos encargamos de hacértela llegar, ¿no? Vale, claro. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Instituto de Metalurgia, otorga el presente reconocimiento al doctor Valentín Pérez Herranz por haber participado como ponente en el ciclo de conferencias Agua para la Paz, alusivas al Día Mundial del Agua 2024, con el tema Eliminación de contaminantes de preocupación emergente mediante procesos electroquímicos de oxidación avanzada con ánodos cerámicos, realizada el día 21 de marzo del 2024 por la plataforma Teams, San Luis Potosí, a 21 de marzo del 2024. Atentamente, siempre autónoma, por mi patria educaré, y la rúbrica del doctor Roel Cruz Gaona, director del Instituto de Metalurgia de la Universidad. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias. Y pasamos entonces por la organización.